Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Quisiera arrancar con una introducción, y es la introducción de por qué hacemos nosotros el trabajo que hacemos, qué es lo que hace el sector de la inclusión social y la reconciliación, y por qué lo hacemos en la forma como lo hacemos, y qué nos enmarca. Lo primero que quisiera decirles es que hablar de superar pobreza extrema, hablar de superar pobreza, o hablar de atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, pues evidentemente es loable, evidentemente es importante, evidentemente es una de las prioridades que tiene hoy en día Colombia, una de las prioridades que ha expresado el gobierno nacional, pero también su sociedad, y es una de las prioridades que tiene, por supuesto, la humanidad a todo lo ancho y largo pues, del planeta. Sin embargo, hablar solamente de superación de pobreza, o hablar solamente de superación de pobreza extrema, o hablar solamente de atender algunas poblaciones vulnerables, puede ser una visión relativamente miope o una visión relativamente limitada del verdadero papel que tenemos nosotros, o el verdadero papel que tiene un Estado, o el verdadero papel que tiene una sociedad en particular, en términos de un modelo de desarrollo. Hay que decir que Colombia, desde hace muchos años, no tiene un modelo de desarrollo. Ustedes recordan, quizás si uno se pone a echar memoria y se pone a tratar de acordarse, ustedes seguramente el modelo de desarrollo más reciente del cual se pueden acordar es el modelo de la apertura, y se hablaba de la apertura como modelo de desarrollo. Aquí está Magdalena, que además participó seguramente de eso. Ese modelo de apertura es un modelo que, si nos acordamos bien, se llevó a cabo y se ejecutó en los años 90, a principios de los años 90. Es decir, en este instante estamos cumpliendo 20 años de la última vez que en Colombia se habló de un modelo de desarrollo. Hay, por supuesto, intenciones loables y hay intenciones importantes y hay intenciones con gran valor. Por ejemplo, cuando uno dice vamos a hacer un desarrollo del sector minero, o vamos a hacer un desarrollo del sector carbonero, o vamos a hacer un desarrollo del sector de petrolífero, o vamos a trabajar por la agricultura, o vamos a luchar contra la pobreza, o vamos a reparar a nuestras víctimas, o vamos a atender a los niños en condición de vulnerabilidad, niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Pero eso en sí mismo no es un modelo de desarrollo. Eso en sí mismo no es como la gran reflexión que un país pudiera desarrollar y pudiera adelantar en términos de ponerse un norte y de imaginarse dónde queremos estar, cuáles son los esfuerzos que queremos hacer, cómo los tenemos que hacer, cuáles son las herramientas con que contamos a nuestra disposición para poder desarrollar el país y poder sacarlo adelante con una línea coherente y una línea conceptualmente estructurada. Dentro de ese marco hay que decir varias cosas. Lo primero que habría que decir es que Colombia, y este es un dato como exógeno, digamos, al modelo de desarrollo, pero que vale la pena tenerlo en cuenta, Colombia ha demostrado ser un país con una sociedad capaz de generar movilidad social. Nuestra sociedad ha demostrado ser flexible y ese es un gran activo. Nuestra sociedad ha demostrado que tiene la capacidad de cambiar y tiene la capacidad de mejorar y ese es un gran activo. Cuando nos comparamos, digamos, con otros países, nos comparamos con nuestros vecinos, nos encontramos con que en realidad Colombia tiene una gran oportunidad por delante. ¿Por qué tener clase media puede ser importante? Las razones son muchas, pero algunos de nuestros compañeros que están aquí, el doctor Yepes, por ejemplo, nos diría que una clase media importante seguramente conduciría a un sector financiero significativamente más robusto, significativamente más eficiente, significativamente más equitativo. Y esto me conduce al siguiente punto. Está demostrado que los países con mayores niveles de equidad son países construidos con base en clases medias robustas, con base en clases medias estructurales, estructuradas, fuertes, robustas. En ese orden de ideas, la propuesta nuestra, desde nuestro sector, es que nos consideren y nosotros mismos considerarnos no como las personas que están trabajando por la superación de la pobreza, sino las personas que están trabajando por la construcción de un país equitativo que busca tener una clase media significativamente más robusta. Si nosotros somos capaces de ir cambiando la dinámica de esa pirámide, si nosotros somos capaces de hacer que la pirámide deje de ser una pirámide y comience a convertirse en una gráfica en donde lo que tenemos es un punto abajo en realidad, donde tenemos realmente prácticamente nadie en condición de pobreza extrema. Y en ese caso, digamos ahí donde paré la gráfica, en lugar de hablar de 37% de personas en condiciones de pobreza, estamos hablando de 22%. Y en lugar de hablar de una clase media que sea del 25%, estamos hablando del 34.8%. Y tenemos
la posibilidad de seguir impulsando y seguir quitándole la forma de pirámide a nuestra sociedad y volviéndola cada vez más un rombo. Y entonces cuando hablamos del 17% de pobres y hablamos de una clase media del 39.7% y ya estamos hablando de 18.8 millones de personas, y somos capaces de imaginarnos entonces un ejercicio social y un modelo social que conduce a que nosotros podamos llegar al promedio entre Chile y México. No vamos a imaginarnos que vamos a tener el dato de Chile del año 2010. Vamos a imaginarnos que somos capaces de llegar al promedio entre Chile y México. Estamos hablando de una clase media que venía de ser 11 millones de personas a una clase media que en realidad serían 21 millones de personas. Cuando uno hace un ejercicio matemático simple y uno trata de identificar y de multiplicar estos ingresos que ustedes ven a su lado, por el ingreso individual por persona, por el número de personas que se van moviendo de una capa social o de una capa económica a la siguiente, ustedes se encuentran con que nosotros en el escenario actual tenemos un ingreso disponible para el consumo mensual de cerca de 9 billones de pesos. Cuando logramos hacer esto, somos capaces con 21 millones de personas de tener un ingreso disponible para el consumo mensual de cerca de 18.5 billones de pesos. Eso es un modelo de desarrollo. Eso es un modelo de desarrollo donde uno aumenta y prácticamente duplica la capacidad de consumo del país. Es un modelo de desarrollo donde nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Ahora, la propuesta nuestra es: consideren a nuestro sector como los que están trabajando en este tema. Considérennos a nosotros como los que estamos haciendo la tarea de volver la pirámide un rombo. Nosotros nos estamos considerando así. Nosotros tenemos que hacer eso. Y entre otras cosas, si somos capaces de hacerlo, el beneficio no va a ser un beneficio exclusivo, digamos, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de indicadores que son suficientemente importantes y suficientemente válidos, sino que va a haber una buena cantidad de externalidades importantes para el sector privado, va a haber una buena cantidad de externalidades importantes para el tamaño del mercado. La inversión seguramente se va a disparar, el mercado y el consumo seguramente se va a disparar porque la demanda lo está haciendo. ¿Cuál es la tarea entonces? ¿Cuál es la tarea nuestra entonces? Hacerle esto a las punticas de la pirámide. ¿Cuál es la tarea entonces nuestra? Hacer que cuando alguien sube, no solamente suba, sino también trabajar para que no se deslice, trabajar para que no se nos desplome. Y gran parte de los programas que nosotros desarrollamos son programas que buscan eso, buscan justamente buscar que la persona pueda ir subiendo en esta figura, puede ir subiendo en esta estructura y no se desplome, que no se desplome ni siquiera ante eventos de vulnerabilidad grande. Y Colombia, dentro de ese modelo general de desarrollo, tiene que evidentemente hacer un esfuerzo importante por construir mejores mecanismos de trabajo región, gobierno nacional o de trabajo región, centro. Ahora, ¿por qué adelantar una alianza para la equidad? ¿Por qué realizarla? ¿Por qué nosotros la estamos proponiendo y por qué la queremos llamar así? El problema es de absolutamente todos los colombianos. El problema es un problema grande. Nosotros estamos hablando de que hay 5 millones de personas en condición de pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de 17, hoy en día es menos, cerca de 15 millones como el total de universo de personas en condiciones de pobreza. El ICBF atiende hoy cerca de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. La unidad de víctimas atiende o va a atender en total, digamos, por el registro que tenemos en este momento, cerca de 4 o 5 millones de personas. Es decir, estamos hablando de macro problemas, son los problemas de todos nosotros. Cuando nosotros salimos a la calle, ahí tenemos el problema, ahí tenemos algunos de los problemas de los cuales estamos hablando. Solamente en la medida en que Colombia acepte y entienda que la solución es de todos, y lo acepte ojalá como parte de un modelo de desarrollo, y tomemos la decisión y nos pongamos metas para que nosotros en el año 2020, 2025 hayamos logrado este tipo de metas que estamos planteando hoy en día. Solamente en ese instante nosotros vamos a entender por qué en realidad vamos a poder encontrar la verdadera solución para Colombia. La solución es de todos y hay mucha gente que ya lo ha entendido. ¿Qué les vamos entonces a proponer y qué tipo de alianza les estamos proponiendo el día de hoy? Les estamos proponiendo una alianza que sobre todo articule esfuerzos. No les vamos a pedir más dinero. No por ahora, ustedes ya decidirán si lo quieren hacer o no. Pero nosotros no les vamos a pedir dinero. Nosotros no andamos detrás de eso. Nosotros andamos detrás de la articulación. Nosotros andamos detrás de que la gente sea consciente de qué tenemos, qué no tenemos, para dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Nosotros lo que les proponemos es que optimicemos los recursos disponibles, que generemos incentivos,
que sean, como ahorita nos va a hablar Roberto seguramente, que sean esfuerzos sostenibles, y les proponemos además una corresponsabilidad absolutamente voluntaria. Lo que nosotros queremos, y que sea voluntaria no porque ustedes sean buena gente, que sea voluntaria porque asumimos el reto que tenemos por delante. Esta generación tiene muchos retos, el reto ambiental por supuesto, pero esta generación tiene el reto de una economía que ya vemos, es capaz de crecer, es capaz de producir mayor riqueza, es capaz de producir mayor clase media. Pues bien, eso es sostenible, sí y solo sí somos capaces también de darle solución a los problemas sociales. Les vamos a proponer que la responsabilidad social que ustedes desarrollan se una a los programas del sector de la inclusión social y la reconciliación, y en algunos casos con la ANSPE, en otros casos con el DPS, en otros casos con la unidad de víctimas, en otros casos con consolidación. Departamento para la Prosperidad Social, DPS.